Imagina gobernar no solo a un país, sino a un imperio durante 36 años, además de ser el responsable de haber provocado 3 guerras, pero que aún así casi nadie te recuerde fuera de tu país. Pues eso fue lo que le pasó al dictador portugués, António de Oliveira Salazar, un individuo que para algunos fue un salvador nacional que trajo orden y estabilidad durante los tiempos difíciles, mientras que para otros fue un cruel dictador que asfixió la libertad portuguesa, y se aferró a mantener un imperio colonial que estaba destinado a desaparecer. ¿Pero quién era realmente este hombre? Pues eso lo veremos en este video. Así que sean bienvenidos nuevamente, a la historia incensurable. Sin más relleno, empecemos de una vez. António de Oliveira Salazar, nació el día 28 de abril de 1889 en la localidad de Vinheiro, Portugal, habiendo nacido en una modesta familia de campesinos de la zona, la cual estaba compuesta por su padre, el terrateniente António de Oliveira, y su madre, María do Resgate Salazar, además de ser el menor de sus 4 hermanas. Salazar pasó los primeros años de su vida en su pequeño pueblo natal, hasta que en 1905 entró a estudiar a un seminario ubicado en la localidad de Viseu, donde tuvo la oportunidad de volverse sacerdote, sin embargo la rechazó. Posteriormente a la edad de 21 años se trasladó a la ciudad de Coimbra, para estudiar Derecho en la universidad de aquella ciudad, graduándose con honores en 1914, y realizó su especialización en el área de finanzas y política económica. Posteriormente se convirtió en profesor asistente de la universidad, y luego se volvió catedrático en 1917, y al siguiente año obtuvo su doctorado en política económica. Portugal durante siglos había sido uno de los imperios más importantes del mundo, pero para inicios del siglo XX la situación era simplemente mala para la monarquía portuguesa, esto debido al ascenso de las ideas republicanas, las cuales se expandieron mucho más tras el ultimátum británico de 1890, por el que Portugal tuvo que retirar por un tiempo sus tropas de sus territorios africanos, además de olvidarse de conseguir conectar sus colonias por tierra. Pero el punto de quiebre para los Braganza fue el regicidio del rey Carlos I, y su heredero, el príncipe Luis Felipe, el 1 de febrero de 1908, ante esto Manuel II es nombrado como monarca, pero su gobierno apenas y duró un par de años, ya que el día 5 de octubre de 1910 se dio un gran alzamiento republicano, que terminó con el rey yéndose al exilio, y los republicanos crearon la Primera República Portuguesa. Durante los siguientes años la nueva república experimentó altas tasas de inestabilidad, ejemplo de ello es que en casi 2 décadas llegaron a tener 9 presidentes y cerca de 44 primeros ministros, la cosa era tal que incluso ha sido descrita como una anarquía continua, llena de corrupción gubernamental, disturbios, saqueos, eliminaciones, encarcelamientos arbitrarios, y persecución religiosa. Pero el período republicano únicamente duró 16 años, ya que el 28 de mayo de 1926 un grupo de militares realizó un golpe de estado que dio inicio a una dictadura militar. Pero ahora nos toca ver qué pasó con Salazar en todo ese tiempo, pues como vimos antes, Salazar era profesor de universidad, pero durante ese período también se unió a un grupo conocido como el Centro Académico de la Democracia Cristiana, en donde solía escribir artículos de opinión para varios periódicos católicos en los que criticaba el anticlericalismo del régimen republicano, con los que consiguió cierta fama y notoriedad, que a su vez estas se mezclaron con los contactos que Salazar ya había hecho, dando como resultado su candidatura como diputado por la ciudad de Guimarães, pero después de haber sido elegido diputado se dio cuenta que ese trabajo no le gustaba, por lo que renunció y volvió a dar sus cátedras en la universidad. Pero todo cambia en el año 1926, cuando fue formalmente invitado por el nuevo gobierno militar para que fuera su ministro de Hacienda, pero a Salazar no le gustó que no aceptaran la condición que él solicitó, la cual era que básicamente le dejaran vía libre para hacer las reformas que él viera necesarias.
Pero luego de mucha insistencia por parte del gobierno portugués, el nuevo presidente, António Óscar de Fragoso Carmona, aceptó la condición en 1928, por lo que ahora Salazar sería su nuevo ministro de Hacienda, además de tener la tarea de resolver el enorme problema de la deuda pública y del déficit presupuestario del país, y sorprendentemente, Salazar lo consiguió, logrando un superávit para el año siguiente, además de que también logró evitar la depreciación de la moneda nacional, tanto así que la prensa lo comenzó a considerar como el salvador de la nación portuguesa. Además, todo esto hizo que Salazar se ganara el aprecio de los sectores de la derecha, los monárquicos, los católicos, y los republicanos conservadores, pero también el desprecio de los sectores de izquierda tales como los socialistas, los socialdemócratas, y los anarquistas. En el año 1930, Salazar creó el Partido de la Unión Nacional, el cual después sería el único partido político legal durante su gobierno, aunque en sus palabras, la Unión Nacional era todo lo opuesto a un partido político, diciendo que los partidos políticos eran solo un instrumento para dividir a la sociedad. El día 5 de julio del año 1932, nuestro protagonista, António de Oliveira Salazar, fue nombrado primer ministro de Portugal por parte del susodicho presidente, António Óscar de Fragoso Carmona, dando inicio así a un régimen que se prolongará por varias décadas más y que sería conocido como el Estado Novo, o el Estado Nuevo en español. Pero el régimen como tal no se consolidó hasta el año 1933, cuando en un plebiscito se aprobó una nueva constitución. El Estado Novo se caracterizó por ser antisocialista, antiliberal, y anticomunista, ya que en cambio fue un régimen conservador, nacionalista, y corporativista, aunque nunca fue un régimen fascista. De hecho, si estoy haciendo este video es para corregir mi error con el primer video que le dediqué a este sujeto, debido a que en un inicio lo clasifiqué como fascista, cuando la verdad es que no lo era. De hecho, Salazar fue alguien crítico del régimen de Benito Mussolini, pero sobre todo fue muy crítico con el régimen de Adolf Hitler, incluso llegó a reprimir a los fascistas de su propio país, ya que llegó a ilegalizar al Partido Nacional Sindicalista de las Camisas Azules de Portugal, pero también le tenía algo de admiración a Mussolini, como en esta foto en la que se le ve con un retrato suyo en su oficina. Pero con el que sí tuvo una relación más o menos buena, fue con Francisco Franco, a quien incluso llegó a enviarle ayuda durante la Guerra Civil Española. Otra cosa que hizo este gobierno fue que llegó a promover bastante el catolicismo, inclusive una parte de la política portuguesa de aquel tiempo se rigió por la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, la religión católica nunca llegó a ser la religión oficial, y el propio Salazar firmó con la Santa Sede el denominado como Concordato de 1940, en el que se ratificó la separación entre la Iglesia y el Estado. En el ámbito social, pues el Estado Novo durante toda su existencia se dedicó a perseguir a sus disidentes, habiendo una gran censura en los medios de comunicación, e inclusive hubieron fraudes electorales como el de las elecciones de 1958, en las que la Unión Nacional supuestamente venció con el 76% de los votos al candidato opositor, Humberto Delgado, en una contienda electoral en la que se llegó a intimidar a los votantes, además de que Salazar se negó a que los representantes opositores observaran el recuento de votos. ¿A quién me recuerda? Aunque al final, Humberto Delgado fue eliminado por agentes de la Policía Internacional de Defensa del Estado, o por sus siglas, PIDE, que era la Policía Secreta del Estado Novo. Y ahora que hablamos de la policía secreta, pues antes de que existiera la PIDE, existió la Policía de Vigilancia y Defensa del Estado, la cual fue creada en agosto de 1933, y en 1936 comenzaría a operar el campo de concentración de Tarrafal, ubicado en la entonces colonia de Cabo Verde, el cual funcionó como un lugar para encerrar prisioneros políticos durante toda la dictadura, y no fue hasta 1945 que se creó oficialmente la PIDE, la cual como vimos fue el brazo represor del régimen hasta su colapso, aunque en 1969 fue renombrada como la Dirección General de Seguridad. Del mismo modo también existió un grupo paramilitar conocido como la Legión Portuguesa. Esta organización existió con el objetivo de defender el patriotismo espiritual de la nación y combatir la amenaza comunista y el anarquismo, aunque a diferencia de las camisas negras de la Italia fascista, y las camisas pardas del régimen nacionalsocialista alemán, la Legión no sería una milicia partidaria, sino que sería un organismo estatal, y también existió un grupo conocido como la Mocidade Portuguesa o Juventud Portuguesa,
Portuguesa en español, el cual se encargaba de entrenar o mejor dicho adoctrinar a los jóvenes portugueses para que le fueran leales a Portugal y al Estado. Ahora dejando la represión a un lado, es momento de hablar sobre la economía portuguesa, y primero que nada la economía del país lusitano se rigió por un sistema corporativista, que en esencia era muy similar al creado por Benito Mussolini en Italia, y por si no saben qué es el corporativismo pues en palabras muy simples, es un modelo económico que busca agrupar a los trabajadores y empresarios en corporaciones para así conseguir una armonía de clases a diferencia de la lucha de clases propuesta por el marxismo. Pues bien, este modelo se aplicó en conjunto con la creación de una cámara para las distintas corporaciones, además de que este sistema económico se mezcló con políticas proteccionistas que buscaban mejorar la industria bajo un sistema de sustitución de importaciones, y pues estas medidas económicas tuvieron un impacto relativamente positivo, digo relativamente ya que si bien la economía crecía entre el 3.5 al 5.7% anual, Portugal seguía siendo el país más pobre de Europa Occidental, además de que existía cierta disparidad en el crecimiento de las grandes ciudades y las zonas rurales del país, y ya ni hablemos de las zonas coloniales en África y Asia, que estaban prácticamente en el subdesarrollo, además de que cierto evento del que hablaremos en unos minutos también ocasionó que la economía portuguesa se estancara. Y a modo de spoiler, solo diré que mantener una guerra por más de una década no es nada barato. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones. Continuemos. Durante la Segunda Guerra Mundial Portugal hizo... nada. Bueno, ya en serio, Portugal sí hizo algunas cosas durante el segundo conflicto global, aunque desde el eje de la neutralidad. La razón de esto se encuentra en que los lusitanos ya habían luchado en la Primera Guerra Mundial como parte de los aliados, pero los resultados económicos fueron una catástrofe para los portugueses, por lo que no querían repetir ese error, y otro motivo era que Salazar pensaba que era mejor centrarse en desarrollar su propio país que meterse en un conflicto externo, además de que pensaba que al alinearse con alguno de los dos bandos ocasionaría que el otro invadiera y ocupara su país, por esto mismo firmó un pacto de no agresión con España en 1942. Otra cosa que hizo fue dar acceso a las bases aéreas de las Islas Azores a los aliados, realizando esto con base en la Alianza Anglo-Portuguesa de 1373, y durante ese tiempo Portugal se dedicó a vender tungsteno o wolframio tanto a los aliados como al eje, y ya por último pero no por eso menos importante, aproximadamente 300 miembros de la Legión Portuguesa que participaron en la Guerra Civil Española, se enlistaron en la División Azul para luchar en el frente oriental contra la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, los viejos imperios coloniales tales como Francia y el Reino Unido se vieron notablemente afectados económicamente por el conflicto global, por lo que mantener sus colonias se había vuelto algo demasiado caro. A eso hay que sumarle el creciente nacionalismo y deseos de libertad de los pueblos africanos y asiáticos, que obviamente exigían su independencia de las metrópolis europeas, y por último hay que sumar las presiones por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética por la descolonización de estos territorios. Todo esto nos da como resultado el inicio del proceso de descolonización de África y Asia, el cual como su nombre lo menciona, provocó la independencia de las viejas colonias, y en general fue un proceso relativamente pacífico, únicamente habiendo conflictos violentos en Argelia, la Indochina francesa, y las Indias Orientales neerlandesas. Pero para Portugal este asunto fue diferente, esto debido a que las colonias tenían el estatus de provincia de ultramar por lo que no eran colonias propiamente dichas, aunque en la práctica las colonias portuguesas estaban en el completo subdesarrollo, además de que muy pocos de sus habitantes podían obtener la categoría de asimilados, que era requerido para obtener la ciudadanía portuguesa. Otra cosa es que el país lusitano defendía su colonización con base en la idea del pluricontinentalismo, la cual decía que Portugal era un país multicontinental que se componía de su metrópoli europea y sus provincias de ultramar, y por último los lusos al no haber participado en la Segunda Guerra Mundial tenían su economía prácticamente intacta, por lo que sí podían luchar para evitar el colapso de su imperio colonial, aunque no por mucho tiempo.
Ahora sí entramos a lo bueno, ya que en los territorios de Angola, Mozambique, Guinea-Bissau y Cabo Verde comenzaron insurrecciones por parte de diversos grupos guerrilleros para conseguir su independencia entre los años de 1961 y 1964. En Guinea-Bissau y Cabo Verde, la lucha comenzó en 1963 por parte del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, el cual encabezó una guerra de guerrillas que no acabó hasta el año 1973 y dejó un saldo de 13.069 personas eliminadas. Mientras tanto en Mozambique, el conflicto inició cuando una organización guerrillera de carácter marxista-leninista, el Frente de Liberación de Mozambique, o por sus siglas, FRELIMO, comenzó una insurgencia en el norte de la colonia en 1964, manteniendo una guerra de guerrillas hasta el año 1974, cuando se firmaron los acuerdos de Lusaka, con los que se concedió la independencia al susodicho territorio, dejando un saldo de 63.000 personas eliminadas. Ahora vamos con la que considero la guerra más difícil de explicar, la cual es la guerra de independencia de Angola, ya que aquí no hubo un solo grupo, sino que hubieron varios y de distinta orientación ideológica. Por un lado tenemos al Movimiento Popular de Liberación de Angola de orientación marxista-leninista, por el otro al Frente Nacional para la Liberación de Angola que era ideológicamente conservador, y todavía nos falta la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola que originalmente era de ideología maoísta. Y ya por último tenemos al Frente para la Liberación del Enclave de Cabinda, que lo único que querían era separar el exclave de Cabinda del resto del territorio de Angola. Este conflicto fue una guerra proxy en toda regla, ya que el MPLA obtuvo apoyo del bloque oriental, mientras el FNLA y la UNITA recibieron apoyo del bloque occidental y de China respectivamente. Al final esta guerra finalizó con la firma de los acuerdos de Albor en enero de 1975, y dejando cerca de 50.000 personas eliminadas. Y ya para finalizar con esto, solo me queda hablar de la ocupación india de los territorios portugueses de Goa, Daman, Diu y Angediva que antiguamente conformaban la India portuguesa, pero fueron ocupados por la India en diciembre de 1961. Y otra cosa que quiero agregar, es que todos estos conflictos fueron guerras proxies, exceptuando a la ocupación india, ya que además de Angola, tanto en Guinea como en Mozambique el bloque oriental estaba metiendo mano para ayudar a las guerrillas del FRELIMO y del PAIGCB, mientras que Portugal contaba con el respaldo del Estado no reconocido de Rhodesia, y de la infame Sudáfrica del apartheid, sobre todo en los frentes del sur. Al final la derrota portuguesa en las tres guerras se debió al desgaste tanto militar como económico, ya que como lo dije antes, sí podían liberar una guerra pero no por mucho tiempo antes de que la economía les pasara factura. Y todo esto ocasionó que Portugal fuese mal visto dentro de la comunidad internacional, sin embargo no fue tan aislado del resto del mundo como por ejemplo la España franquista, ya que el Portugal de Salazar sí llegó a ser miembro de la OTAN, de la cual era miembro fundador, se afilió a la Asociación Europea de Libre Comercio en 1959, y a la OCDE en 1961, e incluso recibieron ayuda del Plan Marshall. Aunque aún así Salazar llegó a pronunciar la frase de, orgullosamente solos, solo para hacer hincapié en que nadie excepto él estaba dispuesto a tener una guerra solo para mantener sus colonias. Pero además estas guerras provocaron un descontento dentro del ejército, lo que a su vez generó otro evento del que hablaré en breve. Ahora vamos a hablar de la caída, pero no de la caída del régimen, sino de literalmente una caída. Aunque hay varias versiones de esto, la mayoría concuerdan en que Salazar se encontraba de vacaciones un día 3 de agosto de 1968, y en cierto momento se sentó en una silla, pero la silla se fue hacia atrás y Salazar se dio un tremendo golpe en la cabeza, y después básicamente le sucedió lo mismo que se ve en esta imagen. Después de esto Salazar fue apartado del poder y fue reemplazado por Marcelo Caetano, pero aquí sucedió algo bastante raro, y es que le hicieron creer a Salazar que él seguía siendo el primer ministro, haciéndolo firmar decretos falsos o invitándolo a reuniones también falsas, pero un 27 de julio de 1970, casi 2 años después de su caída, partió al más allá a la edad de 81 años. Pero el régimen se prolongó por 4 años más, al mando del susodicho Marcelo Caetano, hasta que un 25 de abril de 1974 ocurrió el evento que mencioné al final del segmento pasado.
Como lo mencioné al final del apartado de las guerras en África, las fuerzas armadas portuguesas ya se encontraban descontentas con el régimen debido al estancamiento de la guerra y la corrupción que existía en el ejército, la cual solía beneficiar más a aquellos elementos que le eran más leales al régimen, además de que varios militares se vieron influenciados por ideales anticolonialistas y democráticos, y al mezclar todo esto dio como resultado el surgimiento del movimiento de las Fuerzas Armadas, el cual el 25 de abril de 1974, dio un golpe de estado contra el régimen de Marcelo Caetano. Y el golpe recibió el apoyo mayoritario de la ciudadanía, quienes ya estaban hartos de que el conflicto africano no acabase, además de que estaban frustrados por el poco crecimiento económico, y también muchos esperaban que con el ascenso de Caetano el sistema se reformara desde dentro, pero eso no ocurrió y desilusionó a varios portugueses. Y al final toda esta movilización acabó con un régimen de más de 40 años de duración, dando inicio así a un período de transición hacia la democracia que culminó con la elaboración de una nueva constitución en 1976. Y si se preguntan por qué se le denominó bajo ese nombre, fue porque una mujer llamada Celeste Caeiro colocó claveles en los fusiles de los militares a modo de símbolo de paz. Si te gustó este video no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Y si quieres y tienes la posibilidad, puedes hacerte miembro del canal o dejarme un super gracias. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.